La escalada de violencia entre Israel y Palestina no se detiene, ni mucho menos. Al contrario, hoy hasta incluso se han dado novedades que después las vamos a charlar con Ayelen Oliva. Cientos de palestinos que viven en Franja de Gaza, en Jerusalén, en Cisjordania, han anunciado una huelga general en rechazo a los enfrentamientos. Nosotros tenemos la posibilidad de hablar con un argentino que está en el lugar, que vive en Israel desde hace tiempo, desde hace casi 3 décadas. Una palabra que, créanos, resulta interesante por concepto, porque no solamente lo vive de allí, sino las conclusiones que puede sacar. Y es Sergio Brin, director académico del Instituto Internacional LID. Sergio, buenas noches, sobre todo para usted. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buenas tardes para ustedes o buenas noches también por allí en Argentina ya. Ahí en el límite. Y aquí estamos, bastante preocupados. Nos imaginamos. Cuéntenos si quiere abrir con lo que quiera introducir para luego desde aquí hacerle algunas repreguntas. Bueno, básicamente estamos viviendo una situación compleja. Estaba escuchando un poco las informaciones desde Argentina y créanme que no pensábamos salir de la pandemia y de la situación de pandemia para entrar en esta nueva locura, sí, que es el enfrentamiento con Hamás. Sí, porque básicamente lo que hay en este momento es eso, es un enfrentamiento muy duro, sí, con el grupo terrorista Hamás, sí, no con el pueblo palestino. Está claro y está bien la diferenciación. ¿Qué tiene de distinto este ataque, este cruce, este conflicto a otros que se han vivido en últimos años? Bueno, digamos que no sé si decir para bien o para mal, pero es otra vuelta de la misma cosa, con más muertes. O sea, se suman muertos a la situación entre conflicto y conflicto, entre vuelta y vuelta. Podríamos definir que lo diferente en este caso tiene que ver con el aumento del poder de fuego desde la Franja de Gaza, de la gente del Hamás, y por supuesto también la repercusión que está teniendo esta situación frente a la Franja de Gaza en cuanto a los propios árabes ciudadanos del Estado de Israel, ¿sí? Y en principio, tal cual como ustedes lo citaron, ¿sí? En la Cisjordania. ¿Dónde vive usted, Sergio? Yo vivo en la ciudad de Kfar Saba, para ubicarse más o menos unos 18 kilómetros al noreste de la ciudad de Tel Aviv. Y digamos que por un lado estoy a 15 kilómetros, 14 kilómetros del mar Mediterráneo, y del otro lado estoy a 1,5 kilómetros de la Autoridad Nacional Palestina, más precisamente de la ciudad de Calquilia. ¿Ha vivido de cerca alguno de estos ataques de los cuales ya llevamos una semana? Básicamente lo que venimos sufriendo en esta zona son algunas alarmas, sí, más que caídas de proyectiles, porque cuando sonaron las alarmas en esta zona, esos proyectiles fueron derribados por lo que se conoce como la cúpula de hierro, que es el misil antimisil. Un sistema antimisilístico. Y cuando suenan esas alarmas, cuéntenos, porque hay cosas que nos quedan tan lejos, ¿no? Y por otro lado nos resultan tan increíbles. ¿Cuánto tiempo tienen para ir a los refugios? ¿Cómo son esos refugios? ¿Qué pueden llevar de sus pertenencias, si es que pueden llevar algo? Cuéntenos esa historia que es dramática y que muchos no comprendemos que sigan sucediendo a esta altura de la humanidad. Bueno, primero voy a tratar de contar la experiencia personal, que obviamente es la que uno más conoce, a pesar de no ser la más dramática. En este caso, yo me fui para hablar con ustedes, estoy en la casa de mi hijo, sí, para no molestar al resto de mi familia, entre ellos a mi hijo, a su esposa, a mis 2 nietitas, porque están todos durmiendo en mi casa. ¿Y por qué esto? Porque en mi apartamento yo tengo, ¿sí?, un refugio que está dentro de la estructura del departamento. En el caso de mi hijo, el refugio está en la planta baja de un edificio. Esto implica que cada vez que suena la alarma, él tendría que estar bajando a las corridas
3 pisos en este caso, y con un bebé y una niña de 3 años y medio. Qué bárbaro. Y por supuesto el resto de la familia. Entonces nos resulta mucho más cómodo, a pesar de que estamos más apretados, estar todos en mi casa. Ahora, ¿por qué este cambio? A partir del año 91, ¿sí?, cuando se produce la guerra del Golfo y con la amenaza de Irak y de los proyectiles que los iraquíes enviaron para este lado, que suponían que iban a tener cabezas químicas, entonces se entendió que no convenía que los refugios estén en la parte baja, porque los gases descienden. Entonces se estableció una norma que cada apartamento que se construye tiene que tener dentro de su espacio una habitación con estructura de refugio. Y allí es donde van y tienen que ir rápido, evidentemente. Sí, hay una relación directa entre la distancia que uno está desde la Franja de Gaza. Quienes más lo sufren todo esto son aquellos que están sobre la frontera, especialmente. Claro. Hay muchas aldeas comunitarias sobre la frontera, y las ciudades más cercanas, como Sderot y Ashkelon, sí que tienen más o menos unos 15 segundos para poder entrar a los refugios. A medida que uno se va alejando de esta frontera, entonces los tiempos son mayores, sí, pudiendo pasar el minuto. ¿Y allí en el refugio están lo que dura el ataque? No, más. Esto es así, está bastante ordenado. Incluso lo que aquí hay dentro del ejército está lo que se llama la fuerza de la retaguardia, que sería, en otras palabras, una especie de función de la defensa civil, que es el órgano que está a cargo de catástrofes y eventos con heridos múltiples. Ellos tienen un sistema muy bueno. Ha instalado prácticamente en cada plató de canales de televisión un representante de ellos, que en forma constante le van explicando a la población qué tienen que hacer en cada momento. Porque hay gente que está viajando en el auto, y si te agarra una alarma mientras estás en el auto, tenés que saber qué hacer. Entonces, básicamente, si cada uno tiene esa instrucción. Hoy se usa muchísimo el celular, esas alarmas, y hay aplicaciones que te permiten ver también si en tu zona específica va a sonar una alarma. Y obviamente, si suena la alarma, uno tiene que permanecer en el refugio algunos minutos más luego de que la alarma haya dejado de sonar. Y esto se debe a que puede ser que el choque del misil con el antimisil en el aire, si los restos caigan y que lluevan pedazos de hierro del cielo. No se lo recomiendo a nadie poner la cabeza así. No, está claro. Díganos la última, Sergio. Nosotros desde aquí el análisis que podemos hacer es desde la incredulidad, desde el conocimiento, de tratar de escuchar las diversas posturas, pero usted ya ha afincado tanto tiempo, creo que lleva casi 30 años viviendo allí, habiendo escuchado a tanta gente que se ha desarrollado, que ha vivido, quizá nos pueda responder esta pregunta quizás obvia, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Existe una solución? ¿Se plantea la solución? ¿Los habitantes, los ciudadanos de a pie piden esa solución? Yo creo que los ciudadanos de a pie gritan la solución. Si no la piden, sino que la gritan. Especialmente la gente, yo diría que la gente que vive en el sur, y creería que la mayor cantidad de gente de la población de la Franja de Gaza, ¿sí?, lo que quieren es, como cualquier persona normal, es tener una vida normal, ¿sí?, y que no le lluevan cohetes y no importa qué color de camiseta tiene puesto el cohete. ¿Sí? Eso es lo que quiere cualquier ser humano normal. Ahora bien, aquí este conflicto tiene, es como cuando se define, es un conflicto multidimensional, porque no es un tema solamente de territorios. Claro. ¿Sí? Acá hay temas religiosos, por lo tanto hay temas de fe, ¿sí?, y hay temas de historias, y cada uno tiene su narrativa. Y a mí me gustaría acercarme a la posición que en su momento planteaba el escritor ya fallecido Amos Oz,
pero conocido internacionalmente, quien recibió el premio Príncipe de Asturias, tal vez lo pueden ubicar por ese lado, y él decía que lamentablemente en esta lógica tan ilógica del Medio Oriente, ¿sí? Hay dos alternativas, una alternativa shakespeariana y otra alternativa de estilo Chekhov. ¿Sí? Las shakespearianas son calaveras, ¿sí? La de Chekhov son desilusiones. Y el planteo él por supuesto decía, yo no quiero calaveras, prefiero que ambos lados terminen desilusionados. Es decir, de alguna manera ambos lados tienen que entender, ¿sí?, que tienen que renunciar a algo de su sueño. Hasta que eso no ocurra, entonces no se va a encontrar la solución. O vamos a seguir, que es parte de la no solución, esto de seguir permanentemente dándole vueltas a otro conflicto más y a otro conflicto más de tanto en tanto, porque en forma declarada, en forma abierta, el Hamás quiere borrar al Estado de Israel de este espacio de la tierra. Por lo tanto, creemos fervientemente que la única posibilidad aquí es diálogo. Sí, yo creo que tiene que haber diálogo, no con el Hamás, sino con la Autoridad Nacional Palestina, que Israel tiene que tomar esa iniciativa en ese diálogo. ¿Sí? Creo que hay bastante por hacer y creo que todos somos responsables de que ello ocurra. Sergio ha sido muy gentil. Le deseamos verdaderamente a la distancia que esto pase rápido sin consecuencias. Obviamente imaginamos que desde aquí conocidos, amigos, familiares también deben estar preocupados por tantos argentinos que allí viven. Un saludo y buenas noches y gracias nuevamente. Buenas noches para ustedes y ruego sí, que gocen de buena salud muy pronto en Argentina. Es muy duro escuchar el número de tantos fallecidos como acaban de mencionar. Así es, lo sabemos. Gracias, saludos. Gracias a ustedes. Diana, por favor. Y seguimos en línea con el tema, Ariel, porque a propósito de esto del concepto del crecimiento del conflicto israelí-palestino, también tenemos que decir que crece el número de muertes, crece también el número de heridos, pero también crece la desolación por los bombardeos en Gaza. Y a propósito de esto, Médicos Sin Fronteras se encuentra trabajando en el lugar, llevando ayuda humanitaria, y hace unos días nada más denunciaron que un hospital fue destruido por un ataque israelí. Hemos sufrido la clínica que tenemos en Gaza, hemos sufrido las consecuencias de un ataque aéreo israelí el 17 de mayo, o sea, hace 2 días. Atacaron un lugar cercano y devastaron lo que fue parte de nuestra clínica, entonces no podemos seguir operando como lo veníamos haciendo. También hay un bloqueo a la entrada de la ayuda humanitaria y de suministros médicos y bueno, están quedando muy pocas horas de suministros para poder seguir atendiendo a lo que son todos los heridos de guerra. Obviamente la situación es aterradora, estamos hablando de la Franja de Gaza, una de las regiones más pobladas, más densamente pobladas en el planeta. Estamos hablando de 365 kilómetros cuadrados donde viven más de 2 millones de personas. Todos estos ataques aéreos de parte de Israel lo que han causado es que más de 38.000 personas palestinas han tenido que desplazarse, más de 2.500 personas ya directamente se han quedado sin hogar. Obviamente la situación es sumamente preocupante. Estamos llegando a lo que estamos colaborando en lo que es Jerusalén del Este con la Media Luna Roja Palestina, tratando a heridos de guerra. También estamos trabajando no solamente en Gaza, quiero decir que la situación también es bastante crítica en lo que es Cisjordania. También estamos trabajando allí con nuestros equipos de lo que es toda la parte de trauma, de cirugías, etcétera, pero también en todo un asunto de salud mental, ¿no? Porque esto tiene consecuencias psicológicas sobre la población.